Cóctel de Negocios es la mejor mezcla de conocimientos e ideas para la generación de valor en tu empresa. Buscamos aportar conceptos y opiniones en el ámbito empresarial para generar posibilidades de mejora, realineación de estrategias y desarrollo de nuevas ideas con el respaldo de expertos en una disciplina de innovación, eficiencia y solución. Te invitamos a conocer a los expertos que te vamos a acompañar cada semana en este cóctel de negocios. Hola, soy Ulises Rodríguez, consultor de Dirección General, especialista en finanzas. Me dedico a acompañar a los directores generales en la toma de decisiones. A lo largo de la experiencia, apoyando a las empresas en su desarrollo, nos dimos cuenta que el puesto de Dirección General es una posición solitaria, llena de miedos, arrogancia y decisiones equivocadas. De aquí surge la idea y el apoyo que ofrecemos a los directores para ayudarlos en su gestión estratégica y su toma de decisiones. Como especialista en finanzas, orientamos las decisiones de dirección con el toque financiero. Bienvenido a Cóctel de Negocios. Hola, soy César Rojas y siento mucho orgullo de poderme presentar ante ti, de poderme poner a tus órdenes para acompañar tu proceso de vida, tu proceso como empresario, tu proceso como líder en tu familia, tu proceso en donde las decisiones, las emociones, la mirada sistémica del quehacer en el corto, mediano o largo plazo requieran una conversación profunda, fundamentada, realista, pero sobre todo empática, para que llegues a los mejores resultados. Mi nombre es Ricardo Bolaños, soy consejero de empresas. Estoy especializado en gobierno corporativo. Soy consejero desde el 2002, soy consultor desde 1997 e instructor desde 1984. Soy ingeniero en sistemas electrónicos, tengo una maestría en administración, una maestría en negocios internacionales y un doctorado en emprendimiento y empresas familiares. Tengo 5 diplomados, más de 50 registros de propiedad intelectual, más de 5,000 proyectos emprendedores, más de 300 empresas incubadas, procesos de gobierno de empresas familiares, todo el tema de gobierno corporativo. Como consejero, te puedo aportar valor en 3 ejes principalmente: en la estrategia de negocios, en innovación y tecnología y en modelos de negocio. Esto es, yo te apoyo en tu consejo desarrollando estrategias integrales que tomen en cuenta el mercado, la industria, la tecnología y la innovación. Todo esto dentro de un marco financiero y fiscal adecuado para las empresas globales. Dentro del punto de innovación y tecnología, te apoyo aportando una visión de innovación tecnológica para aumentar el valor de las empresas. Hola, soy Patti Lavín, consultora profesional en empresas familiares. Desde hace 20 años he tenido el honor de acompañar en la dirección al crecimiento y profesionalización de la empresa familiar, tanto en México como en Latinoamérica. En el mundo de los negocios es muy común escuchar de las empresas familiares. De hecho, se considera que esta es una de las principales fuentes de creación de empresas. El 95% de las empresas de todo el mundo son familiares. Por esto es un pilar esencial en el desarrollo de la sociedad, debido a su aportación en empleo, salarios y generación de riqueza, situación que no es particular de nuestro país, sino un fenómeno a nivel mundial. El objetivo del proceso de consultoría es el acompañamiento a la dirección, el cual tendrá la finalidad de orientarla en la toma de decisiones de lo que es una empresa familiar, para evaluar y tomar decisiones a futuro. Este proceso incluye el acompañamiento en la construcción y consolidación de una estructura organizacional que le permita mantener un crecimiento sólido y bien fundamentado, de acuerdo con el plan estratégico y la construcción del protocolo familiar, así como la preparación en la sucesión y órganos de gobierno. Te invito a que nos escuches para que juntos podamos acompañarte en los procesos que requieras. En la actualidad, en el mundo empresarial,
estamos enfrentando desafíos, retos, dilemas muy profundos. Los competidores están siendo mucho más creativos, los clientes están siendo mucho más exigentes, los proveedores ya no aguantan financiarnos tanto tiempo el pago de sus facturas, y es ahí donde nosotros como empresarios estamos enfrentando una situación demasiado compleja, ¿no? Las ventas están decreciendo a una velocidad impresionante, los gastos, sobre todo los costos y gastos fijos, se están manteniendo o incrementando en una proporción inversa. Pero bueno, ¿cómo encontrar respuestas a estos desafíos? ¿Cómo encontrar aquellas áreas donde generamos valor para nuestros clientes, para nuestros socios estratégicos, y cómo eliminar aquellas áreas donde en realidad destruimos el valor? Hola, soy Paco Mesa y tengo el gusto de estar aquí en Cóctel de Negocios y estoy a sus órdenes para apoyarles en encontrar soluciones. Un abrazo afectuoso. La alegría, la ira, el miedo y la tristeza son consideradas las 4 emociones básicas en el desarrollo del ser humano. Si alguna vez consideras que el manejo de estas te ha llevado a tomar decisiones permanentes fundamentadas en emociones temporales que han afectado tu vida personal, familiar y organizacional, no dudes en consultarnos y en buscar de una o de otra manera la opinión de expertos, ya que muchas veces se considera que solo el psicólogo nos puede ayudar a superarlo. En un proceso de mentoring o de coaching, podemos ayudarte a solventar ese flujo emocional en tu día a día y que se refleje de forma productiva no solo en tu vida personal y familiar, sino también en la organización. Recuerda, porque cuando en el capital humano las organizaciones son secuestradas por voluntades emocionales, muchas veces tanto las estrategias o bien los objetivos y metas claras se ven superados por estados de ánimo y sobre todo emocionales no bien llevados. Te invitamos a descubrir esto y más en un proceso en el cual la emocionalidad sea explorada de manera productiva y puedas llegar a consolidar una relación armónica contigo y con tu contexto. Un abrazo. Pues bueno, bienvenidos todos, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Pati, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Mira, acá estoy con un compañero de lujo. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al cóctel. Bienvenido, compañero de lujo. Ulises, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí transmitiendo junto con Patti. Estamos en Córdoba visitando clientes y pues aprovechamos para hacer el cóctel en conjunto. Pues muy contentos de estar en este cóctel. Muy bien, pues ahora sí que bienvenidos todos. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, Pati, Ulises, buenas tardes. Buenas tardes, Paquito. Que salgan muchos proyectos para que después estemos todos transmitiendo desde Córdoba a Veracruz o desde Veracruz Puerto. Dios te oiga, Dios te oiga. Pues muy bien, pues bienvenidos todos. Blanca, Claudia, Gabino, Juan, Claudia, alguien que no ubico con un Galaxy S10, bienvenido también, nuestro portador del Galaxy. Y ahorita voy saludando a todos. Hoy tenemos un invitado, Roberto, debes de estar por aquí ya como panelista, si quieres prender tu cámara. Otro invitado de lujo, un invitado de lujo tenemos. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Ahí está la cámara, ya me dieron acceso. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Robert, Hola. No, un año mínimo que no te veo, Robert. Sí, ya tenemos un par de meses. Sí, ¿qué tal? Me alegra de saludarte, a Ulises, también hemos conversado. Qué gusto saludarlos con mucho cariño desde acá, desde El Salvador. Un placer saludarlos y verlos a todos. Pues bueno, como invitado de lujo, teníamos tiempo de no platicar, tiempo de no conversar, entonces, bueno, qué mejor que hacerlo a través de nuestro hotel. Eres bienvenido y es un gusto y un honor tenerte esta noche. Pues muy bien. No, el placer es mío. Muchas gracias.
Ulises, oye Roberto, pues bienvenido, muchísimas gracias. Y a lo mejor ustedes que nos acompañan dicen, ¿y Roberto quién es? No, o sea, y del Salvador. Pero ahorita nos va a ir contando, van a ver que nos va a aportar muy buenas experiencias, muy interesante, y se van a dar cuenta que pues prácticamente en estos temas de la empresa y de la empresa familiar, pues no hay fronteras, ¿no? Se cometen los mismos errores aquí en Estados Unidos, en El Salvador, en Ecuador, en Chile, en España, en Italia, en Alemania, algunos un poco más, un poco menos, pero a final de cuentas, pues las empresas, lo hemos comentado mucho, están basadas en personas y las personas pues somos presa, como dice Enrique en su presentación, de emociones temporales y eso hace que a veces pues se nos quiebre el esquema, ¿no? Pero pues no sé, Pati, Ulises, si quieren arrancar con Sí, pues yo quisiera platicarles que tuve la experiencia. Roberto es profesor de las universidades más prestigiosas de República de El Salvador, de la Matías Romero y del Instituto Superior de Economía. Y aparte tiene su empresa, tiene un bufete de consultores, Castro Consultores, y tuvimos la oportunidad de hacer varios proyectos. Uno de ellos fue con el banco G&T, en un foro para mujeres emprendedoras, en donde les dimos todo el tema de empresa, el rol de la mujer en la empresa familiar y el tema de innovación y creatividad. Ese programa fue un programa muy completo, que estuvimos varios días allá en El Salvador, y después tuvimos el acompañamiento a una empresa familiar en El Salvador que se dedica, tiene ranchos, inmobiliarias, bueno, muchos negocios, con una fundadora sensacional, una gran mujer. Ya estuvo en alguno de los cócteles como participante, no estuvo como invitada, que Robert tiene mucha cercanía con ellos como familia, y pues hemos tenido mucho éxito. Fue un proceso que se llegó a su término con el protocolo, terminamos el protocolo, y lo más maravilloso también fue que pudimos ingresar con la tecnología en esa época, porque todavía no se usaba tanto lo del Zoom y estas cosas, y lo hicimos con Skype, porque una de las hijas de la dueña vive en Woodlands, entonces en Estados Unidos, y lo pudimos hacer. Así es que, pues les puedo decir que la experiencia de Roberto es muy amplia, y trabajar con él fue maravilloso. Un hombre de muchos valores, con una familia hermosa, su esposa, sus niños, y pues esa quisiera que fuera como que la introducción de lo que yo conozco de Roberto. Ahora ya no me echen más porras, como dicen ustedes. Ahora dilo tú, Robert, ahora dilo tú. No, un placer. La verdad, llevo aproximadamente 15 años haciendo modelos de consultorías. Como dijiste tú al principio, venimos trabajando con empresas, con banca, muchas corporaciones y cooperativas, y hacemos las mismas investigaciones y nos damos cuenta que los errores son los mismos en Ecuador, en Chile, en Portugal, en Estados Unidos. Y al final lo que detectas tú es dos factores claves. Uno, seguimos creyendo que los negocios se siguen haciendo en base a como los hacían nuestros abuelos, y muy poca planificación, muy poco desarrollo. Y segundo, pues que seguimos creyendo que las empresas familiares nunca van a tener su decadencia si no son profesionalizadas. Si es que ya Pati me presentó magistralmente. Para mí es un honor estar compartiendo con todos ustedes. He escuchado mucho de todos ustedes, muchísimo, no se imaginan cuánto, a pesar de que no los conozco presencialmente, pero hicimos esfuerzos también por empezar un proyecto aquí en El Salvador. Ulises se recuerda muy bien, pero desafortunadamente no se dio. Tal vez no eran los momentos, y bueno, esperemos que hoy, después de todo esto, podamos integrar más lazos y que cada vez apoyarnos unos con los otros. Así es que nada más, esa es mi introducción. Un placer, de verdad, y es un honor para mí estar en una mesa tan prestigiosa con todos ustedes.
No, hombre, Roberto, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Y el tema de hoy del cóctel es clima laboral y trato digno. Pero fíjense cómo de repente pues todo se empieza a enlazar a final de cuentas en lo mismo. Y bueno, Paco, creo que tú eres alguna de las personas que constantemente veo mucho que le pones el empeño en esta parte del trato digno, de nada de recursos humanos, nada de todo este tema. Y bueno, que, a lo mejor el trato digno, Paco, pues empieza desde cómo te diriges a tus empleados, ¿no? Si les dices colaboradores, amigos, compartidores de sueño, o que en esto eres expertazo, Paco. Cuéntanos cuál es tu visión de este tema de clima laboral y trato digno. ¿Qué ganamos teniendo esto? Pues bueno, yo para comenzar creo que ¿se escucha bien? ¿Sí, por acá? Ah, ok, gracias. Que el clima es un componente de la cultura organizacional, ¿no? Y tal vez el clima es una de las partes más prácticas de medir en una auditoría de cultura organizacional. Creo que el clima organizacional se mide con los ojos, ¿no? La nariz y los oídos, ¿no? O sea, huele a problema, ¿verdad? ¿Qué habrá? Pues seguramente hay problemas, ¿verdad? O sea, si yo olfateo algo, ¿no? Puede ser. Entonces yo creo que el líder se pierde cuando toma una investidura de jefe, de emperador, meterse a una oficina, se pierde el detalle de estar sensando en el clima laboral las grandes oportunidades día a día, ¿no? Creo que fue Peter Drucker quien decía management by walking around, en el sentido de, pues camina el proceso, ¿verdad? Toca a la gente, ¿verdad? Escúchala y posiblemente, pues ya superar esas partes tradicionales, como decimos, supervisión, tener una visión superior a los empleados. No, yo creo que aquí en las estructuras ágiles, la modernidad nos exige que ya en lugar de pirámides organizacionales tengamos círculos, ¿no? Organogramas, le hemos dicho por ahí, Ulises. No organigramas, sino un organismo que pueda migrar más ágilmente hacia un futuro deseable de una forma más digna, más colaborativa. Y veremos que en estas épocas de pandemia hasta hay que sacarle sangre a las piedras, ¿no? Termino comentándote que si bien hasta la gente en el puesto más sencillo de una organización, si quiere, puede colaborar con ideas. Y yo creo que aquí una condición de clima es que el líder o los líderes de grupo deberían de escuchar más que hablar. En ese sentido, sí, he sugerido de cambiar esto de recursos humanos por humanos con recursos. Pero termino esta sección diciendo, pues la culpa es de quien invita a la fiesta de la organización a la gente, ¿no? Entonces la atracción, la retención y la potencialización del talento humano debería de ser un proyecto no nada más estratégico. Yo creo que la diferencia es lo estratégico. Es el factor clave para el éxito. Y hemos trabajado mucho en consecuencia de pues ya, trabajar con la gente que tengo en una diferencial, pero de inmediato y en paralelo poner barreras lo más alto posibles a la nueva gente, a los nuevos colegas que se van a integrar. Y si gustas ya en la segunda sección que me toque oportunidad de compartir, pues comentaría algunas herramientas, ¿no? Pero hemos trabajado mucho en eso. Y fíjate, Paco, lo que comentas es bien importante. Lo hemos comentado tangencialmente en algunos cócteles anteriores. Históricamente, la línea de administración de recursos humanos es, haces un perfil de puesto, haces una descripción y contratas por checklist, ¿no? Conforme al perfil y a la descripción. Y yo les he compartido que mucho lo que sugerimos, lo que yo sugiero ahora y aparentemente una tendencia es contrátalos porque compartan tu propósito, ¿no? Tu visión, tus valores, tu propósito transformacional masivo, ¿no? Hablando de organizaciones exponenciales. Entonces, porque si los contratas con eso, entonces van a ver el mismo lugar, van a tener el mismo faro guía
Y va a ser más fácil que esa persona que comparte el sueño, que quiere morirse por cumplir ese sueño que es personal y que lo va a cumplir a través de la empresa, es más fácil que esa persona te dé resultados extraordinarios a que alguien que contratas por checklist, que tiene una chamba, que va por un sueldito, ¿no? Ulises, digo, creo que ahí, Pati, hemos tenido unas experiencias, bueno, que para hablar horas y horas de esto, ¿no? Definitivo, en las empresas cada vez vemos más que estamos contratando no por la aptitud, es decir, no por lo que saben, sino por la actitud, por lo que puede demostrar de interés esa persona de estar colaborando con nosotros. Y aquí en la parte interesante, ¿cómo impacta esto en el clima organizacional y en la cultura organizacional? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en una organización donde tenemos personas que pues no les interesa lo que están haciendo, no les interesa colaborar y no tienen la actitud para colaborar? Ahora, vamos a complicarlo más. ¿Qué pasa en las organizaciones familiares? Y aquí quiero involucrar también a Roberto con este tema de decir, bueno, pues, ¿qué pasa en una organización familiar donde la familia, los hijos, no están de acuerdo o incluso no les interesa el negocio tampoco y los estamos obligando a participar en el negocio? ¿Qué va a pasar en esa organización y particularmente en el clima cuando tenemos a hijos que no les interesa participar en el negocio? ¿Qué opinas, Roberto? Gracias, Ulises. Sí, ahí está, perdón. Fíjate que justo acabamos de atender una empresa muy similar a lo que tú planteas. Desafortunadamente en Centroamérica, por los conflictos armados que vivimos, es una tradición que nuestros hijos se vayan a estudiar al extranjero. Yo tengo un hijo que recién sale del colegio, le decimos aquí lo que es la preparatoria en México, y me dice, papá, yo me voy a ir. Y tengo mis sobrinos que se fueron y regresan, y muchos de nuestra familia, nosotros venimos de una empresa familiar, y justo cuando ya regresan les decimos, ok, ¿quieres integrarte a la empresa? Te dicen, no, gracias, no estoy interesado. ¿Qué es lo que sucede después? Vienen los padres y nos llaman y nos dicen, mira, ¿qué hago? Yo ya tengo 55 años, 60 años, y ahora, ¿cómo continúo todo esto? Y es donde se vuelve la necesidad de empezar a profesionalizar la empresa y generar los consejos de administración y ver realmente cómo tú vas a gestionar la empresa, porque no vas a estar todos los 75, 80, 90 años. Y se han dado los otros mecanismos mediante los cuales los hijos vienen de estudiar fuera, no les enseñan cómo se debe de tomar una empresa, cómo se debe llegar a dirigir la empresa, les entregan las empresas y después de 3, 6 meses nos están llamando y nos están diciendo, mira, los mandé a estudiar a las mejores universidades fuera del país y hoy la empresa está tan mal que está a punto de quebrar. Entonces, es bien fundamental que, tal y como lo mencionaron ustedes del principio, los mismos errores pasan en las diferentes familias y siguen consecuentemente bajo las mismas perspectivas de cuando llegan a sucederse las empresas. La misma característica, ¿no? De cada 10 empresas familiares, 7 están en riesgo de cerrar por estos temas. Así es que es mi participación. Adelante. Sí, fíjate, Roberto, digo, o sea, indiscutiblemente es muy cierto lo que comentas. Y fíjate cómo comentas este tema de los hijos que se van, regresan, no, o sea, unos no quieren trabajar, otros regresan y hacen pedazos la empresa. Seguramente algunos regresan y hacen una buena labor, pero todo esto lo pones desde el protocolo. Bueno, justo el programa anterior, la semana pasada, hablamos de protocolo, hemos hablado varias veces de protocolo, pero fíjense, a ustedes que nos están acompañando, cómo todo se empieza a enlazar, porque lo hemos dicho, una empresa es un organismo vivo, compuesto por todos y cada uno de los que metemos mano ahí en la empresa. Entonces, imagínense ustedes, desde el protocolo tú dices, no, el hijo va, regresa, tiene que seguir estos puntos. ¿Cuántas veces no regresa el hijo y pasa por encima de todo mundo? ¿O cuántas veces regresa el hijo y no pone las reglas claras, no hace acuerdos explícitos, no pone las cosas en orden?
Y entonces resulta que el protocolo, fíjense, el alcance que tiene el protocolo, un protocolo familiar que pareciera pues nada más una lista de deseos, se convierte en una herramienta para detonar después un mejor clima organizacional y precisamente este desarrollo de las personas y este trato digno, ¿no? Entonces, a final de cuentas, este protocolo, que es un tema patrimonial familiar, acaba teniendo repercusión en la empresa. Si mis colaboradores tienen trato digno, van a estar más felices, van a ser más productivos, van a generar más utilidades y ahí es donde empieza a generarse este círculo virtuoso de crecimiento empresarial, Patti, que pues bueno, ¿qué trabajo cuesta a veces hacerlos entender de esta mecánica? Pero una vez que la entienden, bueno, luego te cuesta trabajo alcanzarlos, ¿no? Sí, así es. Y fíjate que hemos tenido casos en el que los colaboradores de esa empresa familiar se sienten utilizados y sienten que no pueden dar sus opiniones porque si el hijo del dueño es el que opinó, pues les va mal si dan esa opinión. Siendo que tiene a lo mejor más experiencia el gerente comercial o el gerente administrativo, el de finanzas, que el propio hijo. Pero les da miedo porque pues finalmente es el hijo. ¿Y cuántas veces, Ulises, nos ha pasado a ti, a mí, que dices que no lo puedo decir porque lo dijo el hijo del señor fulanito de tal? Y entonces les da miedo porque saben que si lo dijo el hijo, pues el papá no lo va a ventanear delante de tontos, que fue una tontería o que fue una burrada, y entonces los colaboradores pasan a tener un estado de, pues como de amargura, como de resignación y como saber que no van a crecer, que no van a poder crecer. ¿Por qué? Porque para que ellos pasen al hijo, pues va a estar muy difícil, ¿no? Entonces, ahí Paquito, ilústranos con algunos consejos para estos jóvenes que llegan a trabajar a las empresas familiares. ¿En dónde los pondrías tú? Cuéntanos. Tu micrófono. Al mejor cazador, ¿verdad? Sí, ¿No? claro. Con el micrófono. Digo que en ese caso muy puntual para ti, yo sí sería de la idea de que los dueños converjan en formar a sus hijos como empleados, donde que se fogueen y que tengan posiblemente dos condiciones. La una, que en el tiempo que pasen construyan relevancia específica en la empresa. Es decir, que lleguen a tener un puesto gerencial o directivo y se sostengan en ese. Y que dentro de ello construyan valor a esa organización. Entonces ya hay una subordinación a políticas, procedimientos, el management, ¿no? Y la segunda es que también si van a llegar a un puesto ejecutivo a la empresa familiar, que tengan un exposure de conocimiento. Y bien, y con lo que dice Roberto, yo no estaría peleado entre la academia, la universidad y la praxis, porque no menos cierto es que el cerebro no distingue de experiencias reales de virtuales, es todo un case, ¿no? Es un business case. Entonces un chavo, una chava, normalmente saliendo de una carrera, pues ya se ha de haber echado unos 500, 800 casos virtuales, ¿eh? Relacionados o no relacionados. En una maestría, pues súmate otros tantos. Entonces, ese cerebro que practica, y máxime si hace escuela práctica, pues puede estar adiestrado por la parte de experiencia en el trabajo y por la parte intelectual, ¿no? Cognitiva, en el cómo se pueden trabajar sobre desafíos difíciles. Entonces, ponerlo como condición, que ya decía Ricardo, por escrito, el ingreso de los nuevos miembros de la familia, cómo debería de ser. Esa es una vertiente, ¿no? Y créeme que nos ha funcionado bastante bien. El dilema aquí, que mamá y papá dicen, ay, que no vaya a sufrir mi hijito, ¿no? O los hijitos dicen, estoy en una zona de confort, no, yo que voy a andar de empleado, yo soy dueño. Entonces, ese fogueo, esa templanza,
¿no? Pues va a tardar más tiempo en darse o a un costo-beneficio superior. La segunda vertiente sería, bueno, entra directamente, aún estudiando la carrera, entra directamente al negocio de la familia. Entonces, aquí un caso muy práctico, por ejemplo, ¿no? José María Romo en Aguascalientes, creo que ya lo habíamos comentado, donde su hijo, pues será su hijo, pero entras a los puestos más humildes. Es decir, en esa proyección del plan de carrera, sí, la idea de don José María Romo era dos cosas. Una, no supervises algo que nunca has hecho. Y dos, gánate el respeto y la admiración de tus colaboradores, porque ellos se van a enterar que el día de mañana tú vas a dirigir, tú eres el dueño. Pero si pierdes esa hegemonía del respeto, pues ya perdiste, podrás traer toda la egoteca, ¿verdad? Del mundo, diplomados, estudios, maestrías, pero si no te ganas el respeto y la admiración de tus colaboradores, la colaboración a la que se hace referencia Ulises, pues va a estar en duda y en deuda, en un tema muy, muy fuerte. Entonces, ese es un dilema que como consultores, no sé si Roberto esté de acuerdo, le ayudamos a la familia que reflexione haciéndoles preguntas, pero en nuestro caso nunca damos una solución. Abrimos escenarios vía preguntas, Pati, ¿no? Para que el cliente seleccione, tipo abogados, yo parto, tú escoges. Y en esa praxis, haciendo preguntas, pues nos ha ido fabulosamente bien, porque entonces el compromiso es de la genética, es del patrimonio, y esa parte intangible patrimonial pues se va a ver reflejada en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? En el valor de la empresa, por haber tomado una decisión de un camino o del otro camino. No sé, Roberto, en tu experiencia, ¿qué opinas? Coincido, no al 100, al 1000% contigo. Eso me suena Paquito. aumento de sueldo, don Robert, ¿eh? Mira, realmente es una necesidad latente y fíjate que en la experiencia nuestra, tal y como tú lo planteas, incluso nos hemos topado con casos muy peculiares que después de que terminamos los procesos de sesión, nos llaman los padres y nos dicen, mire, queremos reunirnos con ustedes. Sí, perfecto. Y creo que con Patty nos pasó un caso similar, si mal no recuerdo, en el caso de la familia que asesoramos. Nos decían, es que yo no veo a ninguno de mis hijos involucrados en esto. Trabajan dentro de la empresa, pero no tienen esa pasión por lo que es la empresa. La pasión de los padres, de los fundadores, tú sabes, la pasión que uno le pone cuando uno ha fundado una empresa. Y luego resulta que nos llaman y nos dicen, ¿a quién le dejamos nosotros la empresa? En los países como por ejemplo Estados Unidos, muchos padres toman las decisiones de no dejar a sus hijos en las empresas. Y en Latinoamérica es un tanto diferente en ciertos elementos. Pero acotando en el punto que tú dices, coincido enormemente de esas vertientes que tú mencionas y por supuesto que sería el mejor modelo. Sin embargo, como lo veíamos con Patty, cada empresa es un caso bien diferente, bien complejo, porque al final tú juegas con las relaciones que han venido construyendo los fundadores, que en muchos casos han sido los padres con los hijos. Y hay algo que va más allá y que uno de ustedes lo mencionó muy bien, y es el factor humano. Porque al final la relación que construiste tú con tu familia, con tus hijos y con tus colaboradores, al final eso se va a transponer en la relación de cómo tú guíes la empresa y cómo tú la lleves al éxito. Esa sería mi acotación, Paquito. Incluso, bueno, ligando ambos comentarios y complicando un poquito más la ecuación, yo les diría, ¿qué pasa cuando el hijo que no está de acuerdo, no tiene esta pasión, ¿no? Lo que comentabas, Roberto, por el negocio y lo dejamos en el negocio y empieza a tomar decisiones contrarias a las decisiones del padre? La pregunta es,
¿cómo impacta esto en este clima? ¿Cómo impacta en la cultura de la organización? ¿Y cómo se sienten los empleados y otros familiares que están laborando cuando tenemos indicaciones contrarias? ¿Cuántas veces hemos escuchado que el hijo dice algo contrario a lo que manda el padre y los empleados obedecen? Pues últimamente lo ven como el dueño y entonces pues es lo que diga el dueño, ¿no? Aunque no tenga acciones, pero el simple hecho que es de sangre azul ya lo hace dueño para los empleados. El hecho que traiga un apellido, dices, bueno, pues es que ya es parte de la familia y por consecuencia de la directiva de este negocio. Y es donde nos estamos equivocando las empresas de familia. ¿Por qué? Porque tenemos que poner orden, hay un organigrama, hay una línea de mando. Y hasta que no tenga un nombramiento y una responsabilidad y una educación que lo lleve hasta tener esa posición, no es el dueño, no es el jefe, no es nadie. Pero el punto es, hay que transmitir esto a los empleados. Entonces, ¿y cómo impacta esto en el desorden que tienen ellos? Porque un jefe dice una cosa, otro dice otra, y entonces se vuelve un desastre en la organización. No sé, Ricardo, ¿cómo ves? Bueno, la verdad es que me estaba aguantando la risa mientras estabas comentando esto, porque bueno, continuando con las historias, aquí en Mujer, casos de la vida real, pues no recuerdo si esta empresa la vi contigo, Ulises, pero una empresa en la que el papá, una empresa de hardware, ¿no? Hacían muebles, fabricaban muebles. Y entonces llega el hijo y a la hora de estar platicando con él, a la hora de construir el protocolo, oye, pues ¿cuál es la idea con la empresa? Prácticamente en cosa de a lo mejor 5 o 10 años tú vas a estar al frente. Ah, no, pues lo que vamos a hacer es que vamos a la empresa, tiene un muy buen nombre, entonces vamos a ver, vamos a empezar a hacer desarrollo, vamos a empezar a tener software, vamos a empezar a vender, digo, los muebles. No, bueno, no, pues no, pero es que el software es lo de hoy, entonces vamos, y me seguía, pero emocionadísimo contando de su proyecto de software, y los muebles eran pues como un accesorio, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no llega el nuevo, agarra la carreta y se la lleva para otro lado, ¿no? Y no digo que esté mal, lo malo es que el papá estaba con la firme idea de que el hijo seguía llevando la carreta para los muebles y estaba muy contento, muy orgulloso el papá de que el hijo iba a retomar la empresa y iba a seguir con eso, ¿no? Entonces imagínense ustedes, regresando al tema de hoy, ¿qué pasa con los empleados cuando de repente dicen, bueno, les presento, ahora aquí mi hijo va a tomar la dirección general de la empresa? Y les dice, bueno, a partir de mañana vamos a hacer una fábrica, pero una fábrica de software. No, entonces, ¿qué pasa? El tapicero, el carpintero, los costureros, o sea, imagínense, dije, o sea, ya nos quedamos sin chamba. No, personas que a lo mejor llevan 15, 20 años. Imagínense el estado de ánimo que se da en la fábrica y luego que el papá, pues como siempre hijo y papá platicaban de que seguimos con la fábrica y la fábrica va a estar bien y la fábrica, nada, es que el papá hablaba de la fábrica de muebles, del negocio que ya tenían y el hijo estaba hablando de la fábrica de software. Ahora sí que mismo nombre, diferente apellido y hace toda la diferencia, Paco. ¿Y qué pasa cuando tienes estas discrepancias? ¿Cuál sería pues la mejor opción como para solucionarlo, Paco? Pues mira, yo creo que si unimos los temas pasados sobre la cuestión patrimonial, no queda duda que la cadena de valor es uno de los elementos intangibles que mayor pueden sostener una empresa familiar o no familiar en el tiempo, en la turbulencia del tiempo. Y en una de ellas pues, hay que reconocer que el cliente es el que crea el valor. La empresa, en este caso familiar, captura ese valor del cliente y si hace algo importante y lo entrega al cliente con un valor incremental, posiblemente el cliente le distinga con volverle a dar más pedidos, volverle a dar mejores condiciones comerciales, es decir, preferirlo sobre cualquier otra opción de competencia disponible. Y si estamos hablando de negocios lucrativos, el perder de vista la naturaleza del negocio familiar, pues se pierde mucho en cuanto a mucho análisis y auditorías internas, ¿no? Cuando el cliente es el primer detonador de lo justo o lo injusto. El decir seleccionarte a ti de nuevo o seleccionar a tu competidor.
En ese sentido, yo creo que el clima juega en un tema muy estratégico, en el sentido de que si yo quiero tener esos clientes que me repitan, que me recomienden, que me referencien, ¿no? Es decir, ese incremento que yo puedo tener, dos cosas ahí, Ricardo. Posiblemente voy a tener la mejor fuerza de ventas en un cliente altamente satisfecho, porque ese me va a recomendar, me va a referir. Y segundo, al tener mayores pedidos ciertos con un porcentaje de certidumbre muy alto, más del 5 sigma, Ulises, 80 y algo % de probabilidad que me vuelva a repetir la compra, pues ahí tengo el pronóstico de ventas, tengo la predictividad de que esa masa crítica de clientes leales me van a dar el costo-beneficio, me van a cubrir el punto de equilibrio plus algo más. Y ese algo más se lo puedo dar con algo que llamo gain sharing a los colaboradores. Es decir, reparto del incremento, de la utilidad incremental a los colaboradores que lo provocaron. O sea, que captando ese valor, independientemente del departamento, se pueden dar ese plus diferencial económico y financiero a la bolsa de ellos, por unidad de tiempo. No al final del año, no es el PTU, no. Cierre máximo al mes. O sea, y 3 capitales te voy a reforzar yo en reversa. Este y la bolsa. Intelectual, ético y económico. Porque tú lo generaste. Tú captaste ese valor del cliente, ¿no? Tú lo generaste, lo construiste, entonces lo entregaste en un delivery que el cliente no se esperaba, que dice, ¡wow! Ahí va la gafita, ¿verdad? ¿No? Que dice el cliente, ¡wow! Eso no me lo esperaba. Entonces, como diría Blanchard, tienes Raven fans, tienes fanáticos en tus clientes. Es por obvio que tú le tienes que repercutir esa ganancia de cash incremental a los 3 capitales de tu gente. Y vas a ver qué clima. La gente que va a proteger esos capitales patrimoniales, y ahí sí ya estamos hablando de tangibles, retornos sobre activos, retornos sobre patrimonio, etcétera, por unidad de tiempo. Y aquí en crisis, la máxima unidad de conversión del cash a la bolsa de tus colaboradores, ya lo dijiste, Ulises, es mensual, máximo. Yo recibo cash, toma y lo reparto, para que la gente tenga esa parte de, ¿cómo traduciríamos? Ownership, ¿no? De engagement, ¿no? De sentido de propiedad y pertenencia ahí en esa cuestión. Y pero algo también muy cierto, Paco, es no puedo solamente trabajar con el cash. Lo mencionaste bien, ¿no? Tres grandes factores para que la gente se sienta en un clima apropiado. Hablemos del salario, hablemos de esa recompensa, de esa palmada, ¿no? En la espalda. Hablemos de esa labor que tienes que hacer dentro de la organización para que exista un ambiente de sana camaradería dentro de la organización, de colaboración, de accountability, de ocuparse del quehacer de la empresa, porque tienes la actitud para hacerlo. Y entonces, tú como líder de la organización, tu labor es motivar, es decir, empujar a la gente con este salario emocional, con esta recompensa, con esta palmada, con este día gratis, y no solamente con la parte económica, ¿no? Sino también dar un impacto emocional fuerte que ayude y colabore para lograr estas metas. Y en esa cultura, Ulises, colegas, la parte económica financiera es efecto. La parte de salario emocional es la causa, ¿no? Por ejemplo, te acordarás, Pati, que teníamos un cliente, amigo Ulises, que decía, tú haces un trabajo normal, pues cada quincena tienes tu salario normal, ¿verdad? ¿No? Tú haces algo extraordinario, ni siquiera te vas a enterar cuando recibiste tu aumento de sueldo. Pero nos decía muy peyorativamente, Ricardo, pero tú te haces güey, Roberto, güey es una palabra muy mexicanizada, ¿no? Y dice, tú se haces güey, yo también me puedo hacer güey con tu aumento de salario y no lo esperes.
O sea, esa trilogía de decir de entre el poder y la autoridad, el poder mano derecha, el golpe, la autoridad, ¿no? La diplomacia mano izquierda, es parte de la ambivalencia de liderazgo ahí, de ahí, ¿no, Pati? En ese sentido fuerte, pero ejemplar. Sí. Pero ejemplar, porque estás dentro del proceso liderando. Así es, Paco. Y también aquí en esta parte, yo creo que es bien importante que sepamos que para que logremos esos resultados, tanto con colaboradores, con hijos, sobrinos, nietos y demás, tiene que haber preparación. O sea, tiene que haber una preparación y a veces a las empresas se les olvida que necesitan ayuda para poder dar ese brinco y que muchas veces necesitan tener un mentor, necesitan tener un coach, necesitan tener un consultor para que los ayuden, porque no se adivina, o sea, no es algo que en una escuela aprendió ese fundador o esa fundadora. Ellos lo fueron creando por la necesidad, no fue porque ellos tomaron un curso en Harvard de cómo dirigir tu empresa. Ellos lo crearon por la necesidad. Y esa es la parte interesante, que nosotros hagamos conciencia con las empresas que hemos trabajado de que es necesaria la ayuda. ¿Tú qué opinas, Robert? Que pues tú y yo juntos hemos trabajado en proyectos en donde los fundadores han dicho, help me, o sea, estoy desesperado, ayuda. Coincido mucho con ustedes, la verdad. Y el caso que tuvimos, que era muy patético, ¿te acuerdas, Pati? Ay, fue un sí. caso muy peculiar. Sí. Ahorita, fíjense lo que ha pasado en Centroamérica. Yo estuve leyendo mucho de lo que pasaba en México. Nosotros prácticamente tuvimos que cerrar las economías. Nosotros cerramos los países, así literalmente. Prácticamente las economías de Centroamérica estuvieron cerradas en promedio de 3 a 4 meses. Ahora, agreguémosle, como decía Ulises, un poquito más de Chile, ya que ustedes son muy expertos en Chile, ¿no? Cuando nos llamaban y nos decían, ok, Roberto, ¿qué hago? ¿La operación de la empresa o planificar? O sea, ¿cómo sobrevives a una catástrofe como la que pasó? Y se los digo con mucha categoría. O sea, en nuestros países, el Producto Interno Bruto ha caído en menos 19% en los momentos más difíciles que fue la pandemia. 4 meses cerrada la economía, cerrada completamente, solo permanecieron las industrias de los supermercados, las farmacéuticas, las gasolineras, y de ahí todo prácticamente detenido. Entonces, a lo que dice Pati, si yo no profesionalizo la empresa, si yo no estoy preparado para sobrellevar lo que viene, y lo que dijo Paquito fue muy esencial, ¿cómo te vas a diferenciar en estos shocks que están viviendo ahora todas las empresas? Porque ahora, obviamente, lo que antes comprábamos, hoy los consumidores tienen temores y lo primero que hacen es resguardarse la plata. Entonces, lo que antes probablemente yo lo pensaba en comprar de una manera menos sutil, ahora lo pienso 2, 3 veces. Y en los últimos análisis, lo que se habla y las tendencias dicen, las industrias que van a verse fortalecidas prácticamente son 4 o 5, ¿no? Obviamente la de comida, los retailers, estas empresas que ahora se han vuelto tecnológicas, y obviamente las farmacéuticas y la biotecnología, y los demás. En Centroamérica han caído ventas de un 60 a un 70%. Aúnale a esto, mi empresa era familiar, teníamos alto endeudamiento, tenemos muy poco conocimiento, no sabemos cómo diferenciarnos, y ahora, aunado a lo que decía Ricardo, el clima organizacional, mi padre dice una cosa, el hijo ahora dice otra cosa. Entonces, ¿cómo salimos de este gran tornado que nos envuelve? Y aquí creo que es donde vale la pena que el equipo que ustedes tienen, sus servidores, es donde incluso los grandes periódicos deberían de salir a buscarnos y decirnos, ayúdennos.
porque ahora nuestra gente necesita crecer, no saben cómo. Y creo que esa es mi aportación. Cuando yo les decía a estos empresarios, ok, ¿qué vas a hacer? Pues crea un cuarto de guerra para pelearte, pero no te olvides de planificar. Como decía Paquito, muy bien, la mente, el corazón y la billetera. Y se vuelve esencial, y se vuelve sumamente esencial en estos momentos de crisis. Eso nada más diría yo. Muy bien, Roberto. Sí, digo, indudablemente, pues es el tema, ¿no? Muchas veces, y es que aquí tenemos que, ahora sí que tenemos que asumir varias cachuchas. No podemos dedicarnos solo a planear y dejar de hacer, no podemos dedicarnos solo a hacer y dejar de planear. Y en épocas de crisis, pues que hay que ir haciendo el corto plazo, lo que urge de ahorita para ahorita, y hay que hacer un plan para ahorita, olvidarnos que hay un futuro, que hay un mañana, que hay un pasado mañana, y entonces todo esto se va configurando en una gran masa de actividades que tenemos que hacer, y todo tiene que ver con la priorización de las actividades diarias conforme al propósito final que tenemos, ¿no? Y bueno, por ahí les puse nuestra encuesta de salida y pues prácticamente llegamos al final. Acuérdense que ahora estamos transmitiendo de 7 a 7:50 nuestro webinar todos los jueves y pues les agradece mucho que nos califiquen por ahí. Roberto, se fue por ahí la imagen. Hay que darle acceso otra vez a la cámara, ¿no? Yo creo que por la encuesta que entró. Sí, a lo mejor por aquí le voy dando acceso. Robert, si activas tu cámara. Y no me deja. Tienen que darme acceso. Es que tiene voz de locutor, voz de karaoke. Se me hace que don Robert canta karaoke todos los viernes. Pásame 30 decibeles, don Robert, ¿no? Pues yo sí quiero, antes de cerrar, quiero agradecer a Roberto su participación en el cóctel. Roberto, muchísimas gracias. Un gusto escucharte, un gusto compartir contigo nuevamente un foro y pues invitarte para el futuro, ¿no? A próximos cócteles. Será un gusto poder contar con tu apoyo, con tu ayuda y bueno, comentarte que tienes un país precioso, ¿no? El Salvador. Es un país que particularmente y personalmente disfruté muchísimo. Un país que creo que tiene un potencial enorme de desarrollo, de crecimiento. Es un país lleno de oportunidades. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Es un placer y me siento muy alegre, muy contento, muy cómodo, con mucha confianza. Abrazos a todos y muchas bendiciones y a seguir trabajando por nuestros países y nuestra gente. Gracias, Robert, por aceptar la invitación. A nombre de mis compañeros, ya te lo dijo Ulises, tú también sabes que amo El Salvador, amo tener esas tardes platicando contigo, con Sarita, con Raque, con Robert Jr. Amo muchas cosas que pudimos hacer estando allá y que esperamos y tenemos fe que va a ser pronto que podamos estar con ustedes y que sigamos juntos. Gracias, Paquito, como siempre, atinadísimos tus comentarios. Ricardo, un gustazo verte como cada jueves. Muchas gracias por todo. Y gracias a los participantes por estar con nosotros. Pues muchas gracias, Paco. Por acá, Juan, Gavino, Blanca. Bueno, ahora sí que todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, gracias por contestar nuestra encuesta. Los esperamos el próximo jueves y pues muchísimas gracias a todos. Paco, buenas noches. Gracias, Ricardo, gracias, colegas, ¿no?